15 elementos de la Guardia Nacional muertos en 18 meses, y nadie imaginó que la clave estaba en la esposa de uno de ellos. Santa Lucía del Río, Veracruz. Un pueblo donde el uniforme no protege, controla, donde la ley no se respeta, se impone, y donde una mujer que durante años fue invisible para todos, de pronto se convirtió en la única explicación posible para una serie de muertes que nadie dentro de la corporación quiere investigar demasiado. Porque hay preguntas que es mejor no hacer. Y esta historia está llena de ellas. Febrero de 2024. Una patrulla de la Guardia Nacional encuentra un cuerpo en un camino de terracería a las afueras de Santa Lucía del Río. El hombre, uniformado, yace boca arriba con señales de haber perdido el control de su motocicleta oficial. Se llama Javier Ruiz Mendoza, cabo primero, 34 años, 12 años de servicio. La escena parece clara. Accidente vehicular, exceso de velocidad, camino en mal estado. El reporte se cierra rápido. Demasiado rápido. 3 semanas después, otro elemento, esta vez dentro del cuartel. Marco Antonio Salinas, sargento segundo, encontrado sin vida en los baños de la comandancia. Aparente paro cardíaco. Tenía 29 años, sin historial médico relevante. Los compañeros dicen que se veía bien esa mañana. La autopsia es superficial. Se archiva como muerte natural. Un mes más tarde, 2 elementos desaparecen durante un operativo de rutina. Sus cuerpos aparecen días después en localidades distintas, ambos con signos de intoxicación, alcohol y sustancias no identificadas en sus sistemas. La versión oficial: consumo irresponsable fuera de servicio. Pero dentro de la corporación, algo comienza a moverse. Un rumor. Un miedo silencioso. Porque los 4 muertos compartían algo más que el uniforme. Todos habían estado destacados en Santa Lucía del Río. Todos frecuentaban la misma zona del pueblo. Y todos, según testimonios internos que después saldrían a la luz, habían tenido contacto con la misma mujer. Una mujer que nadie consideraba peligrosa. Una mujer que, oficialmente, ni siquiera existía en los reportes. Pero en Santa Lucía del Río, cuando empezó a caer el 5º, el 6º, el 7º elemento, todos sabían su nombre, aunque nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Durante meses, las muertes continuaron, cada una con una explicación diferente. Accidentes, enfermedades repentinas, suicidios, sobredosis, cada una investigada de forma aislada, cada una archivada sin conexión con las demás, hasta que en mayo de 2024, un comandante de zona decidió hacer lo que ningún otro superior había hecho: revisar los expedientes completos, y encontró el patrón: 15 elementos muertos, todos asignados o que habían pasado por Santa Lucía del Río, todos con edades entre 28 y 42 años, todos con un detalle en común que no aparecía en ningún reporte oficial, pero que todo el cuartel conocía. Todos habían frecuentado una casa específica del 107 pueblo, la casa de la familia Ortega Ramírez, la casa donde vivía Silvia Ortega Ramírez, de 38 años, ama de casa, madre de 2 hijos, esposa del cabo Ramiro Ortega, elemento activo de la Guardia Nacional destacado en Santa Lucía desde 2018. Cuando los investigadores de asuntos internos llegaron a Santa Lucía del Río en junio de 2024, encontraron algo más perturbador que los cuerpos. Encontraron silencio. Un silencio organizado, institucional. Los elementos del cuartel no hablaban. Los mandos locales desviaban preguntas. Los registros de visitas a la casa de los Ortega habían sido borrados. Y cuando preguntaron por Silvia, la respuesta fue siempre la misma: es solo la esposa de Ramiro, no tiene nada que ver con esto. Pero había algo que los investigadores no sabían todavía. Algo que tardarían meses en descubrir y que cambiaría completamente la forma de ver el caso. En Santa Lucía del Río, Silvia Ortega no era solo una esposa, era un secreto compartido, un código de un silencio. Y para 15 hombres con uniforme y placa, fue lo último que vieron antes de morir. Porque cuando los investigadores finalmente lograron acceder a los archivos médicos forenses completos, encontraron algo imposible de ignorar. Los 15 cuerpos compartían trazas microscópicas de las mismas sustancias. Sustancias que no se consiguen en la calle. Sustancias que requieren conocimiento específico para ser administradas sin levantar sospechas. Y junto a esos reportes,
Había una nota interna que alguien había intentado eliminar pero que quedó en el sistema. Una nota fechada en marzo de 2024, 2 meses después de las primeras muertes. Decía simplemente: revisar antecedentes de SOR, posible conexión con casos previos, no proceder sin autorización superior. La autorización superior nunca llegó y los casos siguieron cerrándose como accidentes, hasta que ya no pudieron seguir ignorándolo. ¿Qué sabían los mandos que decidieron no investigar? ¿Por qué una mujer, sin entrenamiento, sin recursos aparentes, sin historial criminal, se convirtió en la principal sospechosa de 15 homicidios? Y la pregunta que nadie dentro de la Guardia Nacional quiere responder: ¿qué le hicieron a Silvia Ortega para que ella decidiera que 15 hombres armados, entrenados y protegidos por la institución tenían que morir? Silvia Ortega Ramírez no nació siendo un hombre en un expediente criminal. Nació siendo lo que millones de mujeres en México son: invisible para el sistema, hasta que el sistema decide que ya no puede ignorarla. Y para cuando eso pasó, ya era demasiado tarde para todos. Silvia nació en 1986 en Córdoba, Veracruz. Familia de clase trabajadora. Padre empleado de una fábrica textil, madre dedicada al hogar. Tercera de 5 hermanos. Su infancia, según familiares que aceptaron hablar bajo anonimato, fue ordinaria. No sobresalía en la escuela, pero tampoco reprobaba. No era problemática, pero tampoco sumisa. Era, como dicen en el pueblo, una muchacha normal. Estudió hasta la preparatoria. Trabajó en una tienda de ropa por 3 años. Ayudaba en su casa con los gastos. Tenía amigas, salía los fines de semana. Soñaba con estudiar enfermería algún día. En 2008, cuando tenía 22 años, conoció a Ramiro Ortega en una fiesta familiar. Él acababa de entrar a la entonces Policía Federal. Uniforme nuevo, actitud segura, promesas de estabilidad. Ramiro era 6 años mayor que ella. Venía de una familia con tradición militar. Su padre había sido policía judicial. Su tío trabajaba en la policía estatal. Para Ramiro, portar un uniforme no era solo un trabajo, era identidad. Se casaron en 2009. Tuvieron su primer hijo, Ramiro Jr., en 2010. Su segunda hija, Andrea, en 2013. Desde afuera, todo parecía funcionar. Ramiro ascendió a cabo. Fue transferido a distintas zonas de Veracruz. Silvia lo seguía, como se esperaba que hiciera. Rentaban casas pequeñas en pueblos donde Ramiro era destacado. Ella cuidaba a los niños, mantenía el hogar, esperaba, pero las personas cercanas comenzaron a notar cambios. Silvia dejó de llamar a su familia con frecuencia. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves, superficiales. Dejó de publicar fotos en redes sociales. Dejó de asistir a reuniones familiares, siempre con la excusa de que Ramiro tenía guardia o que los niños estaban enfermos. Su hermana menor, en una entrevista que dio meses después de que el caso explotara, recordó algo inquietante. La vi en 2016, en un cumpleaños familiar. Llevaba manga larga aunque hacía un calor insoportable. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo tenía frío. Pero cuando la abracé, sentí que se tensaba, como si le doliera. Le insistí. Me dijo que se había caído en la casa, que era torpe. Nunca me creyó que yo le creía. En 2018, Ramiro fue transferido a Santa Lucía del Río como parte de un operativo de refuerzo de la recién creada Guardia Nacional. El pueblo, de apenas 4.500 habitantes, había tenido problemas con grupos delictivos menores. La presencia de elementos federales era parte de la estrategia de pacificación. La familia Ortega se instaló en una casa rentada en la calle principal, a 2 cuadras del cuartel provisional. Una casa pequeña, de 2 habitaciones, con patio trasero y reja de metal. Una casa que, con el tiempo, se convertiría en escena de algo que nadie podía imaginar. Al principio, Silvia intentó adaptarse. Inscribió a sus hijos en la escuela local. Compró en las tiendas del pueblo. Saludaba a los vecinos. Pero Santa Lucía del Río no era como otros pueblos donde habían vivido. Aquí, la Guardia Nacional no solo patrullaba, controlaba, y eso incluía controlar a las familias de los elementos. Según testimonios recabados después, los compañeros de Ramiro comenzaron a frecuentar la casa con regularidad, no para reuniones oficiales, para convivios, para pasar el tiempo, para beber después del servicio.
Y Silvia, como esposa de Elemento, se esperaba que atendiera, que preparara comida, que sirviera bebidas, que sonriera, que fuera hospitalaria. Una vecina que pidió no ser identificada. Recuerda, veía que llegaban varios hombres uniformados a la casa, a veces 2, a veces 5 o 6. Se quedaban horas. Escuchaba música, risas. Pensé que eran reuniones normales, hasta que una noche escuché a Silvia gritar. No fue un grito de miedo, fue un grito de alguien que está harta. Al día siguiente la vi en la tienda. Tenía los ojos hinchados. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que solo había discutido con su esposo, pero algo en su mirada me dijo que no era solo eso. Los registros internos de la Guardia Nacional, a los que tuvimos acceso parcial, muestran que entre 2019 y 2021, la casa de los Ortega fue visitada regularmente por al menos 12 elementos diferentes. Oficialmente, eran visitas de camaradería. Extraoficialmente, algo más estaba pasando, porque Silvia comenzó a cambiar. Dejó de salir de la casa más de lo necesario. Bajó de peso notablemente. Desarrolló insomnio crónico, según después revelaría un médico local que la atendió en una ocasión. Y lo más revelador, comenzó a llevar un registro. Un cuaderno pequeño, de pasta dura, escondido en el fondo de un cajón de su cocina. En ese cuaderno, encontrado después por los investigadores, Silvia anotaba nombres, fechas, horarios, comportamientos. Una entrada de julio de 2020 decía: JR, llega los martes después de las 8 p.m., siempre trae cerveza, siempre se queda hasta pasada la medianoche. Ramiro se va a dormir y lo deja aquí. Otra entrada de septiembre de 2020, MAS. Hace comentarios, dice que cocino bien, dice que Ramiro tiene suerte. Ayer me tocó el brazo cuando le serví la cena. Ramiro no dijo nada. Una entrada de noviembre de 2020, escrita con letra temblorosa. Ya no sé si puedo seguir haciendo esto, pero si digo algo, Ramiro dice que voy a arruinar su carrera, que me va a quitar a los niños, que nadie me va a creer. El cuaderno tenía más de 50 páginas escritas, todas documentando lo mismo, una degradación lenta, sistemática, silenciosa. Pero también había otra cosa en ese cuaderno. En las últimas páginas, con letra más firme, más controlada, había algo diferente. No eran quejas, no eran desahogos, eran observaciones, detalladas, precisas. JR toma medicamento para la presión. Lo he visto tomarlo 3 veces. MAS, es alérgico al camarón. Lo mencionó cuando hice caldo. RB tiene diabetes. Se inyecta insulina antes de comer. LG toma pastillas para dormir. Deja el frasco en la mesa. Silvia Ortega había dejado de ser víctima pasiva. Había comenzado a estudiar. Y cuando los investigadores revisaron las fechas de esas anotaciones, descubrieron algo escalofriante. La última entrada del cuaderno estaba fechada el 15 de enero de 2024, 3 días antes de la primera muerte. La entrada decía simplemente: ya sé cómo. Solo necesito tiempo y valor. ¿Qué fue lo que empujó a Silvia de documentar el abuso a planear lo impensable? ¿Qué pasó en esa casa que una mujer que solo quería sobrevivir decidió que la única salida era que ellos dejaran de existir? Y la pregunta que más perturba: ¿cuántas otras esposas de elementos de seguridad en México están viviendo exactamente lo mismo en este momento sin que nadie lo sepa? La Guardia Nacional se creó en 2019 con una promesa: devolver la seguridad a los mexicanos, pero en pueblos como Santa Lucía del Río, lo que llegó no fue seguridad, fue una nueva forma de control. Y para las familias de los elementos, ese control no terminaba cuando se quitaban el uniforme. Empezaba ahí. Santa Lucía del Río recibió su destacamento de la Guardia Nacional en abril de 2018, meses antes de la oficialización de la corporación. 20 elementos enviados para establecer presencia permanente. Su misión oficial: combatir el robo de combustible, frenarla, extorsión de grupos delictivos menores, recuperar la confianza ciudadana. Su misión real, según varios testimonios, era más simple: hacerse visibles, demostrar autoridad, recordarle al pueblo quién mandaba ahora.
Y en pueblos pequeños, donde todos se conocen y los secretos duran poco, mandar significa más que patrullar calles. Significa entrar a las casas, controlar las rutinas, saber quién habla con quién. El cuartel provisional de Santa Lucía se estableció en un edificio que antes fue bodega municipal, sin cámaras de vigilancia adecuadas, sin protocolos claros de convivencia con la población, sin supervisión real de los mandos superiores, que visitaban el lugar una vez al mes, si acaso. Los 20 elementos vivían en condiciones precarias, literas en cuartos compartidos, baños insuficientes, comida de mala calidad y, lo más importante, sin actividad real la mayor parte del tiempo, porque Santa Lucía del Río no era zona de alto riesgo. No había enfrentamientos, no. Había cárteles grandes operando. Era un pueblo tranquilo donde la Guardia Nacional llegó a resolver un problema que no existía. Y hombres armados, entrenados para el conflicto, sin conflicto que enfrentar, encuentran otras formas de ejercer poder. Según documentos internos filtrados después del escándalo, entre 2018 y 2023, se presentaron al menos 8 quejas formales de habitantes de Santa Lucía contra elementos del destacamento. Las acusaciones incluían abuso de autoridad, extorsión, acoso a mujeres jóvenes, consumo de alcohol en servicio. Las 8 quejas fueron archivadas. En 6 de ellas, los denunciantes retiraron la acusación días después de presentarla. En las otras 2, la investigación concluyó que no había pruebas suficientes. Pero dentro del cuartel, todos sabían qué estaba pasando. Los elementos tenían un código no escrito. Lo que pasa en Santa Lucía se queda en Santa Lucía. Y parte de lo que pasaba ocurría en casas de los propios elementos. Oficialmente, las familias de los guardias nacionales tienen derecho a vivir cerca de sus lugares de asignación. Reciben apoyo para renta de vivienda. Se supone que es una medida de bienestar, para que los elementos mantengan estabilidad familiar. Pero en Santa Lucía, esa cercanía se convirtió en otra cosa. Las casas de los elementos, especialmente las de aquellos con esposas jóvenes, se volvieron puntos de reunión extraoficial. Llegaban compañeros después del servicio, pedían comida, pedían que les sirvieran, pedían que las esposas fueran hospitalarias, y las esposas obedecían, porque decir que no significaba problemas para sus esposos. Significaba que el elemento sería señalado como no cooperativo, que su carrera se estancaría, que sería transferido a zonas más peligrosas como castigo. Una exesposa de otro elemento, que vivió en Santa Lucía entre 2019 y 2021 antes de separarse, describió la dinámica. Te sentías prisionera en tu propia casa. Llegaban 3, 4 tipos con uniforme. Tu esposo te decía, prepara algo de cenar para los compañeros, y tú no podías negarte. Ellos te miraban, hacían comentarios, te decían que eras buena esposa, buena cocinera, te preguntaban cosas personales. Y tu esposo no decía nada, porque él también lo hacía en casas de otros compañeros. Era como un intercambio silencioso. Todos participaban, todos se protegían, y las esposas solo teníamos que aguantar. Pero el caso de Silvia Ortega era diferente. Según las investigaciones posteriores, la casa de Ramiro Ortega se convirtió en la más frecuentada, no porque Ramiro fuera popular, sino porque Silvia era percibida como vulnerable. Ramiro Ortega, según el perfil psicológico elaborado por peritos, era un hombre con baja autoestima, necesidad de aceptación grupal y miedo al rechazo institucional. No era líder, era seguidor, y permitía que su casa y su esposa fueran usadas para ganar favor con sus superiores y compañeros. Los registros de Menastemó, llamadas telefónicas internos del cuartel, obtenidos mediante solicitud de transparencia después del escándalo, muestran que entre 2020 y 2023, al menos 15 elementos diferentes visitaron la casa de los Ortega en horarios fuera de servicio. Algunos una vez, otros de forma regular. Todos ellos aparecen ahora en la lista de los muertos. Pero lo más perturbador no era la frecuencia de las visitas, era lo que algunos vecinos reportaron haber escuchado. Una mujer que vivía en la casa contigua declaró: una noche escuché a Silvia llorando. Eran como las 2 de la mañana. Escuché voces de hombres riéndose. Escuché que alguien le decía: no te pongas así, solo es un juego. Al día siguiente la vi salir a llevar a sus hijos a la escuela. Tenía lentes oscuros. No me saludó.
Otro vecino, que pidió no ser identificado por miedo a represalias, recordó: varias veces vi salir a elementos de esa casa muy noche, 2, 3 de la madrugada. Salían riéndose, tambaleándose. Una vez, uno se quedó dormido en la banqueta. Pensé, estos tipos están de fiesta. Pero después, cuando salió todo, entendí que no era fiesta, era otra cosa. ¿Qué es exactamente esa otra cosa? Los testimonios son fragmentados, contradictorios, incompletos, pero todos apuntan a lo mismo. En esa casa ocurría algo que iba más allá de convivios, algo que Ramiro permitía, algo que Silvia soportaba, hasta que ya no pudo soportarlo más. Y aquí está el detalle más oscuro: los mandos sabían, tal vez no los detalles específicos, pero sabían que los elementos frecuentaban casas de compañeros de forma irregular. Sabían que había consumo de alcohol fuera de servicio. Sabían que las esposas estaban siendo puestas en situaciones incómodas. ¿Y qué hicieron? Nada. Porque en instituciones donde el código de silencio es más importante que el reglamento, intervenir significa romper la lealtad. Y romper la lealtad significa quedarte solo cuando realmente necesitas apoyo. Así que los mandos miraron hacia otro lado, archivaron quejas, ignoraron señales y permitieron que durante años una mujer fuera degradada sistemáticamente por hombres que juraron proteger a los ciudadanos. Hasta que esa mujer decidió que si el sistema no la iba a proteger, ella se protegería sola. Y cuando Silvia Ortega decidió protegerse, no lo hizo con abogados ni con denuncias. Lo hizo de la única forma en la que sabía que funcionaría: eliminando la amenaza, una por una. ¿Cuándo exactamente Silvia cruzó la línea de víctima a victimaria? ¿Hubo un momento específico? ¿O fue una degradación tan lenta que cuando finalmente actuó, ya no había vuelta atrás? Y la pregunta que la Guardia Nacional nunca ha respondido públicamente: ¿cuántos casos más como este existen en este momento dentro de la institución, escondidos bajo el mismo código de silencio que permitió que esto pasara? Hay lugares que desde afuera parecen hogares. Tienen ventanas con cortinas. Tienen niños que salen a la escuela. Tienen una apariencia de normalidad, pero adentro se libran batallas que nadie ve. Y la casa de la familia Ortega, en la calle principal de Santa Lucía del Río, era exactamente eso: una fachada de hogar que escondía un infierno cotidiano. Calle principal número 47, casa de una planta, fachada blanca, reja de metal verde, 2 recámaras, una sala comedor, cocina pequeña, baño completo, patio trasero de tierra. Renta mensual, 3,500 pesos. La familia Ortega vivió ahí desde mayo de 2018 hasta junio de 2024, cuando finalmente fue desalojada por las autoridades para investigación forense. 6 años en los que esa casa fue testigo silencioso de algo que ningún reporte oficial ha querido nombrar completamente. Cuando los peritos forenses entraron por primera vez a la casa, en junio de 2024, esperaban encontrar evidencia de crímenes, armas, sustancias, señales de violencia. Lo que encontraron fue algo más perturbador: orden absoluto. La casa estaba impecable. Pisos limpios, trastes lavados, camas tendidas, como si nadie hubiera vivido ahí realmente, o como si alguien hubiera borrado cuidadosamente cualquier rastro de lo que realmente ocurría. Pero hay cosas que no se pueden borrar completamente. En la recámara principal, los peritos encontraron marcas en la pared, pequeños agujeros donde alguna vez hubo clavos, muchos clavos, como si algo hubiera estado colgado y luego retirado. En el closet, dentro de una caja de zapatos, encontraron el cuaderno de Silvia, el que ya mencionamos, pero también encontraron algo más: fotografías, docenas de fotografías, la mayoría impresas en papel fotográfico común, algunas tomadas con celular y reveladas. Las fotos mostraban lo mismo: hombres en la casa, hombres uniformados, hombres en ropa civil, hombres bebiendo, hombres comiendo, hombres sentados en la sala como si fueran dueños del lugar. Y en todas las fotos, en el fondo, apenas visible, estaba Silvia, de pie junto a la cocina, sirviendo platos, recogiendo botellas, con la mirada baja, nunca sonriendo. Los peritos se preguntaron por qué Silvia guardaba estas fotos, por qué documentaba las visitas. La respuesta la encontraron en el cuaderno.
En una página fechada en marzo de 2021, Silvia había escrito: "Necesito pruebas, por si algún día alguien me cree". En la cocina los peritos encontraron algo más inquietante: un estante completo dedicado a medicamentos. No medicamentos comunes, ansiolíticos, somníferos, analgésicos, antihistamínicos, todos en dosis altas, todos con recetas médicas a nombre de Silvia. 32 cajas diferentes, algunos casi vacíos, otros sin abrir. Un psiquiatra forense, consultado durante la investigación, explicó: "Esta cantidad de medicamentos sugiere dos cosas. Primero, que Silvia estaba siendo medicada para condiciones psicológicas severas: ansiedad, depresión, insomnio crónico. Segundo, que alguien con esta cantidad de acceso a sedantes y ansiolíticos tiene los medios para incapacitar a otras personas si sabe cómo usarlos. Y Silvia, al parecer, aprendió cómo, porque cuando los toxicólogos revisaron los restos de los 15 cuerpos, encontraron trazas de las mismas sustancias: clonazepam, diazepam, difenhidramina, todas presentes en el estante de la cocina de Silvia. En el patio trasero, los peritos encontraron una pequeña área de plantas, hierbas de olor, según había dicho Silvia a los vecinos. Pero entre esas plantas había algo más: adelfa, una planta ornamental común en todo México, hermosa, con flores rosadas o blancas, y extremadamente venenosa. Todas las partes de la adelfa contienen glucósidos cardíacos que, en dosis suficientes, provocan arritmias severas indistinguibles de un infarto natural. Silvia tenía 6 plantas de adelfa en su patio, y según el análisis toxicológico, al menos 3 de las víctimas tenían trazas de oleandrina en sus sistemas. Pero lo más revelador de la casa no estaba en los objetos. Estaba en los testimonios de quienes la visitaron. Una trabajadora social que acudió a la casa en 2022 para una evaluación de rutina del bienestar familiar recordó: "Entrevisté a Silvia en su sala. Los niños estaban en la escuela. Ramiro estaba en servicio. Ella respondía todas mis preguntas de forma correcta. Sí, todo bien. Sí, los niños comen bien. Sí, tenemos lo necesario". Pero había algo en su forma de hablar, como si estuviera recitando un guión. Le pregunté si se sentía segura en su casa. Me miró directo a los ojos por primera vez y dijo: "¿Segura? Aquí nadie está seguro". Luego sonrió y dijo que era una broma. Pero no era broma. Una vecina que ocasionalmente prestaba azúcar o huevos contó: "Varias veces fui a tocar a su puerta en la noche porque necesitaba algo. Silvia abría, pero nunca me dejaba pasar. Me daba lo que pedía en la puerta y cerraba rápido. Una vez alcancé a ver adentro. Había 3 hombres en su sala, en uniforme, con cervezas. Uno de ellos me vio. Me gritó: ¿Qué miras, vieja?". Silvia cerró la puerta inmediatamente. Al día siguiente le pregunté si todo estaba bien. Me dijo: "No vengas en las noches, es mejor". El esposo de Silvia, Ramiro, fue interrogado múltiples veces después de que el caso explotó. En sus declaraciones, que son públicas, él insiste en lo mismo. No sabía lo que Silvia estaba haciendo. Yo trabajaba, cumplía con mi servicio. Mis compañeros venían a la casa porque así es en la corporación. Nos apoyamos. Silvia nunca dijo que le molestara. Nunca me pidió que dejaran de venir. Pero cuando los investigadores le mostraron el cuaderno de Silvia, cuando le leyeron las entradas donde ella documentaba el acoso, las amenazas, el miedo, Ramiro cambió su versión. Tal vez se sintió incómoda, pero ella nunca me dijo nada claro. Si me hubiera dicho que la estaban molestando, yo habría hecho algo. Los psicólogos forenses que evaluaron a Ramiro concluyeron que sufría de lo que llaman ceguera selectiva. Veía lo que quería ver, ignoraba lo que le convenía ignorar, porque aceptar la realidad significaba aceptar su complicidad. Y Ramiro Ortega, como muchos hombres en instituciones de poder, prefería creer que su esposa estaba exagerando antes que aceptar que él permitió su destrucción. Los niños, Ramiro Jr. de 14 años y Andrea de 11, fueron entrevistados por especialistas en psicología infantil. Ninguno de los dos ha hablado públicamente y sus testimonios están protegidos. Pero según filtraciones, ambos mencionaron lo mismo. Mamá dejó de ser mamá hace mucho tiempo. Se volvía triste. No hablaba mucho. A veces la escuchábamos llorar en la cocina. Andrea, la hija menor, dijo algo que quedó registrado en el expediente.
Un señor una vez me dijo que mi mamá era muy bonita. Yo no entendí por qué me lo decía. Mi mamá se puso muy seria y me llevó a mi cuarto. Esa noche escuché que mamá y papá peleaban. Mi papá le decía que no fuera exagerada. Esa casa no era un hogar, era una celda, y Silvia fue prisionera en su propia casa durante años, hasta que decidió que sus carceleros tenían que desaparecer. Pero hay una pregunta que los investigadores no han podido responder. ¿Cómo exactamente lo hizo? ¿Cómo una mujer sin entrenamiento, sin apoyo, vigilada constantemente, logró eliminar a 15 hombres entrenados, sin que ninguno se diera cuenta del patrón, hasta que ya era demasiado tarde? La respuesta está en lo que ocurrió una noche de diciembre de 2023, una noche que cambiaría todo. Hay momentos en los que una persona toma una decisión que define el resto de su vida. No siempre es una decisión consciente, no siempre es clara. A veces es solo una reacción a un dolor tan profundo que la única forma de detenerlo es eliminando su fuente. Para Silvia Ortega, ese momento llegó el 8 de diciembre de 2023. Y cuando esa noche terminó, ya no había forma de volver atrás. Diciembre en Santa Lucía del Río es temporada de frío moderado. Las noches bajan a 15 grados. La gente cierra ventanas temprano. Los niños se acuestan antes de las 9. Las calles se vacían. Es el tipo de noche donde lo que pasa dentro de las casas permanece dentro de las casas. Esa noche del 8 de diciembre, un viernes, 4 elementos de la Guardia Nacional llegaron a la casa de los Ortega alrededor de las 20:30 horas. Javier Ruiz, Marco Antonio Salinas, Luis González y Roberto Martínez. Los 4 habían terminado su turno. Los 4 habían pasado por una tienda a comprar cerveza y botana. Los 4 sabían que Ramiro estaba en guardia nocturna en el cuartel y no iba a regresar hasta la mañana siguiente, según lo que después se pudo reconstruir mediante testimonios de vecinos y análisis del cuaderno de Silvia. Esta no era la primera vez que llegaban cuando Ramiro no estaba. Era un patrón establecido. Silvia estaba en la cocina preparando la cena para sus hijos cuando tocaron la puerta. Andrea y Ramiro Jr. cenaron rápido y se fueron a su habitación, como habían aprendido a hacer cuando llegaban visitas. Los 4 hombres entraron como si la casa fuera suya. Se sentaron en la sala, pusieron música en un celular, abrieron las cervezas y llamaron a Silvia. «Dale, prepara algo de cenar. Tu esposo nos dijo que hoy iban a tener carnitas». Silvia no respondió. Fue a la cocina. Los hombres siguieron bebiendo, pero esta vez, según una entrada del cuaderno de Silvia fechada 2 días después, algo era diferente. Esa noche decidí que ya no iba a tener miedo. Decidí que si iba a terminar en mis términos. Silvia preparó café. Les llevó tazas. Ellos aceptaron sin sospechar. En el café, según el análisis toxicológico posterior, Silvia había disuelto dosis altas de clonazepam, suficiente para causar somnolencia severa en 30 minutos. Los 4 hombres bebieron. Siguieron hablando, riendo. 10 minutos después, uno bostezó. 15 minutos después, otro dijo que se sentía raro. A los 25 minutos, los 4 estaban inconscientes. Silvia los observó. No hizo nada durante varios minutos. Solo los observó respirar. Luego revisó que sus hijos estuvieran dormidos. Cerró la puerta de su habitación con seguro y regresó a la sala. Lo que pasó en las siguientes horas es algo que solo Silvia sabe con certeza, porque no hay cámaras, no hay testigos, solo hay resultados. Javier Ruiz fue encontrado 3 días después en un camino de terracería. Aparente accidente de motocicleta, pero la autopsia reveló que tenía clonazepam en su sistema y que las heridas eran consistentes con un cuerpo que había sido arrastrado y colocado en la escena. Marco Antonio Salinas fue encontrado muerto en los baños del cuartel 2 semanas después. Aparente paro cardíaco, pero tenía trazas de oleandrina en su sangre. Luis González desapareció por 5 días antes de que su cuerpo apareciera en un canal de riego. Ahogamiento, pero con sedantes en su sistema. Roberto Martínez fue encontrado en su propia casa, muerto por intoxicación alcohólica, pero testigos dijeron que no lo habían visto beber esa noche. 4 hombres, 4 muertes en el lapso de un mes, todas aparentemente desconectadas, todas con explicaciones plausibles.
y todas comenzaron la misma noche. La noche en que Silvia Ortega decidió que ya no iba a seguir siendo víctima. Pero lo que los investigadores no entienden todavía es cómo lo hizo. ¿Cómo transportó los cuerpos? ¿Cómo supo dónde dejarlos? ¿Cómo evitó ser detectada? La respuesta, según testimonios que surgieron después, está en algo que nadie consideró. Silvia no estaba sola. Había otras mujeres en Santa Lucía del Río que sabían exactamente lo que ella estaba viviendo, porque ellas también lo estaban viviendo. Y cuando Silvia decidió actuar, no fue solo por ella, fue por todas. Una de esas mujeres, que aceptó hablar bajo estricto anonimato, reveló: «Yo sabía lo que le estaban haciendo a Silvia, porque a mí me lo habían hecho también. Mi esposo también era elemento. También permitía que sus compañeros vinieran a la casa. También me dejaba sola con ellos. Cuando empezaron a aparecer muertos, yo sabía, y no dije nada, porque parte de mí quería que siguieran muriendo». Esa declaración abre una posibilidad aterradora. ¿Y si Silvia tuvo ayuda? ¿Y si había una red de esposas que conocían el abuso y decidieron, colectivamente, que tenía que terminar? Los investigadores encontraron algo inquietante en el teléfono de Silvia. Mensajes borrados que fueron recuperados por peritos digitales. Conversaciones con otras mujeres. Conversaciones en clave. Ya no puedo más. Lo sé, yo tampoco. ¿Y si solo desaparecieran? Sería mejor para todos. Nadie nos creería si hablamos. Lo sé, pero hay otras formas. Los investigadores identificaron a 3 mujeres con las que Silvia intercambió estos mensajes. Las 3 son esposas de elementos. Las 3 viven aún en Santa Lucía. Las 3 se negaron a declarar. Y las 3, cuando fueron interrogadas, dijeron exactamente lo mismo. No sabemos de qué hablan. Eran conversaciones normales entre amigas. Nada más. Pero la fiscalía tiene una teoría que no han hecho pública oficialmente, pero que varios agentes confirmaron en privado. Silvia Ortega no actuó sola en la eliminación de 15 hombres. Tuvo logística, tuvo transporte, tuvo coartadas, tuvo información sobre rutas y horarios. Y todo eso solo es posible con una red de apoyo. Una red de mujeres que decidieron que si el sistema no las iba a proteger, ellas se protegerían entre sí. Y la forma de protegerse era haciendo que los abusadores desaparecieran. La noche del 8 de diciembre de 2023 no fue solo el inicio de una serie de asesinatos. Fue el momento en que una mujer rompió el silencio, no con palabras, con acciones. Y una vez que empezó, ya no pudo parar. Porque cada hombre que moría era una amenaza menos. Cada cuerpo que aparecía era un mensaje silencioso para los demás. Esto puede pasarte a ti también. Durante los siguientes 7 meses, 11 hombres más murieron, todos elementos de la Guardia Nacional, todos asignados a Santa Lucía del Río, todos con el mismo perfil. Habían visitado casas de compañeros, habían participado en los convivios forzados, habían abusado de su posición, y todos murieron de formas que parecían accidentales, naturales, autoinfligidas, hasta que el patrón se volvió imposible de ignorar. Pero había un problema. Para cuando los mandos de la Guardia Nacional se dieron cuenta de que algo estaba pasando, ya era demasiado tarde, porque Silvia Ortega había desaparecido, y con ella cualquier posibilidad de entender completamente qué había pasado y por qué. ¿Dónde está Silvia Ortega en este momento? ¿Está viva? ¿Está escondida? ¿O terminó siendo una víctima más de la violencia que intentó detener? Y la pregunta que nadie en la Guardia Nacional quiere responder: ¿cuántos casos más como este existen en este momento, ocultos bajo el Código de Silencio Institucional? Cuando 15 personas mueren en circunstancias similares en el mismo lugar y en el mismo periodo de tiempo, hay 2 posibilidades. O es una coincidencia estadísticamente imposible, o hay un patrón. Y en Santa Lucía del Río, el patrón estaba ahí desde el principio. Solo que nadie quiso verlo. Mayo de 2024. Un analista de inteligencia de la Guardia Nacional, cuyo nombre permanece clasificado, fue asignado para revisar los expedientes de los elementos fallecidos en la región de Veracruz durante el último año. Era una revisión rutinaria, análisis de riesgos, evaluación de amenazas, identificación de zonas calientes. Pero cuando cruzó los datos, algo no cuadraba.
15 elementos muertos en 18 meses, todos de la misma zona, todos con muertes aparentemente no relacionadas, pero todos con un detalle en común. Habían estado asignados a Santa Lucía del Río. Entonces, el analista hizo lo que se supone que debía hacer. Generó un reporte, señaló la anomalía estadística, recomendó investigación profunda. El reporte llegó a su superior y ahí se detuvo. Durante 3 semanas no pasó nada. El analista insistió, volvió a enviar el reporte, agregó más datos, fechas, ubicaciones, conexiones familiares, nada. Hasta que finalmente su superior lo llamó a su oficina y le dijo algo que él nunca olvidaría. Mira, entiendo tu preocupación, pero esto no es prioridad. Tenemos problemas más grandes. Y además, remover esto va a generar un escándalo que no nos conviene. Déjalo así. El analista obedeció, porque en instituciones verticales como la Guardia Nacional, cuestionar una orden directa es acabar con tu carrera. Pero el analista hizo algo más. Guardó copia del reporte y meses después, cuando el caso finalmente explotó, filtró ese reporte a la prensa. El documento, de 47 páginas, detallaba algo perturbador. No solo había un patrón en 1700, las muertes. Había un patrón en el encubrimiento. Cada muerte había sido investigada por diferentes autoridades, algunas por la policía municipal, otras por la policía estatal, otras por peritos de la Guardia Nacional. Ninguna fue investigada como parte de una serie, cada una se cerró de forma independiente, y en todos los casos, la conclusión fue la misma. No hay indicios de homicidio, pero el reporte mostraba algo más. En al menos 7 de los casos, los elementos muertos habían presentado, semanas antes de morir, señales de comportamiento errático. Llegaban tarde a sus turnos, faltaban a guardia sin justificación, mostraban nerviosismo inexplicable, como si supieran que algo iba a pasar. Uno de ellos, Luis González, había comentado con un compañero 2 semanas antes de morir: creo que alguien nos está vigilando, siento que algo está mal. El compañero le preguntó a qué se refería. Luis no respondió con claridad, solo dijo: hay cosas que pasan que no deberían pasar, y alguien se va a cansar. El compañero pensó que Luis estaba paranoico. 2 semanas después, Luis apareció ahogado en un canal de riego. Otro elemento, Marco Antonio Salinas, había intentado pedir un traslado fuera de Santa Lucía en noviembre de 2023. En su solicitud, que después fue recuperada, escribió: considero que mi seguridad puede estar comprometida en esta zona. Prefiero ser reasignado. La solicitud fue negada. 3 meses después, Marco Antonio fue encontrado muerto en los baños del cuartel. Los investigadores comenzaron a entrevistar a los compañeros de los fallecidos, y ahí descubrieron algo más. Todos sabían que algo raro estaba pasando, pero ninguno había hablado. ¿Por qué? Porque hablar significaba admitir que ellos también estaban involucrados en lo que pasaba en las casas de los compañeros. Significaba exponerse. Significaba romper el código. Un elemento, que aceptó hablar bajo anonimato, explicó: todos sabíamos lo que pasaba en casa de Ramiro. Llegábamos, su esposa nos atendía, bebíamos, pasábamos el rato. Era normal. O eso creíamos. Pero cuando empezaron a morir, empezamos a tener miedo. Porque si ella era capaz de hacer eso, ¿qué nos impedía hacer los siguientes? Entonces decidimos no decir nada. No queríamos que nos investigaran. No queríamos que saliera a la luz lo que hacíamos. Preferimos que siguiera pareciendo accidental. Ese testimonio revela algo fundamental. No solo hubo un encubrimiento institucional, hubo un encubrimiento colectivo. Los propios elementos encubrieron las muertes, porque exponerlas significaba exponerse a sí mismos. Y en esa lógica retorcida, era mejor que 15 compañeros murieran en silencio, que admitir el sistema de abuso que todos habían permitido. Pero había errores, porque Silvia, por más meticulosa que fuera, no era profesional. Y cuando matas a 15 personas, siempre dejas rastros. Los peritos toxicológicos encontraron consistencias en los análisis de sangre. Todos tenían trazas de benzodiazepinas. Todos tenían niveles elevados de sedantes. Algunos tenían oleandrina. Otros tenían combinaciones de medicamentos que no se consiguen fácilmente. Cuando cruzaron los datos con las farmacias de Santa Lucía, descubrieron algo revelador.
Silvia Ortega había comprado cantidades inusuales de medicamentos con receta durante los últimos 2 años: clonazepam, diazepam, difenidramina, todas sustancias legales, todas con recetas aparentemente legítimas, pero la cantidad total era sospechosa. Los investigadores interrogaron al médico que había firmado las recetas, un doctor local de 62 años que atendía en una clínica del pueblo. Él admitió que Silvia había sido su paciente durante años, que sufría de ansiedad severa, depresión, insomnio, que él le había recetado los medicamentos como tratamiento. Pero cuando le preguntaron si le parecía normal la cantidad, el doctor dudó. Bueno, tal vez fue excesivo, pero ella siempre decía que los perdía, que se le caían, que necesitaba más. Yo confié en ella. Era una mujer tranquila, responsable. Nunca pensé que los estuviera usando para otra cosa. Ese doctor, sin saberlo, le había dado a Silvia las herramientas para eliminar a 15 hombres. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Las autopsias también revelaron otra cosa. 3 de los cuerpos tenían señales de haber sido movidos post-mortem. Específicamente, los cuerpos de Javier Ruiz, Luis González y Roberto Martínez. Las marcas en la piel, la posición de la sangre acumulada, el estado de rigor mortis, todo indicaba que habían muerto en un lugar y sido transportados a otro. Pero Silvia medía 1.60 metros y pesaba aproximadamente 55 kilos. No tenía la fuerza física para mover cuerpos que pesaban entre 75 y 95 kilos. Entonces, ¿cómo lo hizo? La respuesta, según los investigadores, está en los mensajes recuperados de su teléfono. Silvia tenía contacto con al menos 3 mujeres más en Santa Lucía, esposas de otros elementos, y en esos mensajes había conversaciones sobre ayudarse mutuamente. Necesito que me hagas un favor. ¿Qué necesitas? Que me prestes el coche de tu esposo esta noche. ¿Para qué? Prefiero no decirte. Pero es importante. Está bien. Pero ten cuidado. Los investigadores identificaron a las 3 mujeres. Las interrogaron. Todas negaron haber ayudado a Silvia. Todas dijeron que los mensajes eran sobre cosas normales. Préstamos de autos para ir al mercado, llevar a los niños al doctor, cosas cotidianas. Pero cuando les preguntaron por qué habían borrado los mensajes, ninguna pudo dar una respuesta convincente. Y ahí está el problema central del caso. Los investigadores tienen evidencia circunstancial sólida. Tienen el cuaderno de Silvia. Tienen las fotografías. Tienen los análisis toxicológicos. Tienen los testimonios de vecinos. Tienen los patrones. Pero no tienen confesión. No tienen testigos directos. No tienen evidencia física definitiva que conecte a Silvia con cada una de las muertes. Y sin eso, el caso es vulnerable. Un buen abogado podría argumentar que todo es coincidencia, que Silvia era una mujer enferma que documentaba su sufrimiento, pero que no cometió los crímenes, que alguien más aprovechó el contexto para eliminar a los elementos, que el verdadero asesino sigue libre. Pero todos los investigadores saben la verdad, porque hay un detalle que no pueden ignorar. Después de la desaparición de Silvia Ortega en junio de 2024, las muertes se detuvieron. No ha habido un solo fallecimiento sospechoso de elementos de la Guardia Nacional en Santa Lucía del Río desde entonces, ni uno. Y eso, en términos de investigación criminal, es la evidencia más fuerte, porque cuando el factor común desaparece y el patrón se rompe, confirma que ese factor era la causa. Silvia Ortega era la causa, y ahora que ella no está, los hombres de la Guardia Nacional en Santa Lucía del Río pueden dormir tranquilos otra vez. Pero hay una pregunta que los investigadores no pueden responder todavía. ¿Silvia desapareció porque huyó? ¿O desapareció porque alguien la eliminó para proteger secretos más grandes? Y si huyó, ¿dónde está ahora? ¿Y cómo es posible que una mujer sin recursos, sin contactos, sin entrenamiento, haya logrado desaparecer completamente sin dejar rastro? Cuando un caso incómodo llega a las autoridades, hay 2 formas de manejarlo. Una es investigar sin importar a dónde lleve la verdad. La otra es controlar la narrativa para que la verdad no destruya la institución. En el caso de Silvia Ortega, la Guardia Nacional eligió la segunda. Y esa decisión revela tanto como los crímenes mismos. Junio de 2024. La Guardia Nacional convocan a una conferencia de prensa.
El portavoz, un comandante de apellido Montes, lee un comunicado cuidadosamente redactado. Lamentamos informar que estamos investigando una serie de fallecimientos de elementos de la Guardia Nacional ocurridos en la región de Veracruz durante los últimos 18 meses. Se han identificado irregularidades en algunos casos. Estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos. No mencionó nombres. No mencionó a Silvia. No mencionó abuso, encubrimiento, ni nada que pudiera sugerir que la institución había fallado. Solo habló de irregularidades, como si 15 hombres muertos fueran un problema administrativo. Los periodistas hicieron preguntas. ¿Cuántos elementos murieron exactamente? ¿Hay sospechosos? ¿Se trata de crimen organizado? El comandante Montes respondió con evasivas. No podemos revelar detalles que comprometan la investigación. Confíen en que estamos haciendo nuestro trabajo. Pero alguien no confió. 3 días después de esa conferencia, un medio local publicó una filtración. El cuaderno de Silvia. Páginas escaneadas. Nombres completos. Descripciones detalladas del abuso. Y la noticia explotó. En 48 horas, el caso se volvió nacional. Los hashtags Silvia Ortega y Guardia Nacional Abuso fueron tendencia. Las redes se dividieron. Unos la llamaron asesina, otros la llamaron justiciera, y las autoridades entraron en pánico. La Fiscalía General de Veracruz tuvo que ajustar su versión. En una segunda conferencia, el fiscal declaró: Silvia Ortega Ramírez es buscada como principal sospechosa en la muerte de 15 elementos de la Guardia Nacional. Existe una orden de aprehensión en su contra. Pedimos a la ciudadanía que si tiene información sobre su paradero, la reporte de inmediato. La recompensa, 300,000 pesos. Pero la declaración generó más preguntas. ¿Por qué tardaron tanto en emitir la orden de aprehensión? ¿Por qué no investigaron cuando las primeras muertes comenzaron? ¿Por qué archivaron las quejas de abuso que algunas esposas habían presentado años atrás? La fiscalía no respondió. Dijo que no podían comentar sobre investigaciones en curso. Pero periodistas investigadores comenzaron a escarbar, y lo que encontraron fue devastador. Entre 2019 y 2023, al menos 12 mujeres, familiares de elementos de la Guardia Nacional en diferentes partes de Veracruz, habían presentado quejas formales por acoso, abuso y amenazas por parte de compañeros de sus esposos. Las 12 quejas fueron archivadas. En 9 de los casos, las mujeres retiraron la denuncia días después. En los otros 3, la investigación concluyó que no había pruebas. Pero cuando los periodistas contactaron a esas mujeres, todas dijeron lo mismo. Nos amenazaron. Nos dijeron que si seguíamos con la denuncia, nuestros esposos perderían su trabajo. Nos dijeron que nadie nos iba a creer. Nos dijeron que nos podía pasar algo. Entonces, retiramos la queja. Una de esas mujeres, que pidió no ser identificada, dijo algo desgarrador. Cuando vi las noticias de Silvia, sentí envidia. Envidia porque ella sí tuvo el valor de hacer algo. Yo solo me callé. Y sigo callada. Porque aunque quiera hablar, sé que no va a cambiar nada. El sistema protege a los suyos, no a nosotras. Esa declaración resonó en todo el país. Y de pronto, el caso dejó de ser solo sobre Silvia. Se convirtió en un símbolo de todas las mujeres que viven bajo abuso institucional, de todas las que son silenciadas por sistemas que prefieren proteger la imagen de la corporación que la seguridad de las víctimas. Y la Guardia Nacional no supo cómo manejarlo, porque admitir que Silvia tenía razón era admitir que la institución había fallado, pero negar el abuso era quedar como cómplices. Entonces tomaron una tercera vía: desacreditar a Silvia. En julio de 2024, la Guardia Nacional filtró a medios afines un reporte psiquiátrico de Silvia, un reporte que, supuestamente, demostraba que ella sufría de trastornos mentales severos, depresión mayor, trastorno de ansiedad, posible trastorno de personalidad. La narrativa era clara. Silvia no era una víctima que se defendió. Era una persona mentalmente inestable que asesinó a sangre fría. Pero la estrategia le salió mal, porque psiquiatras independientes revisaron el reporte y señalaron algo obvio. Los diagnósticos descritos eran consistentes con alguien que ha vivido trauma prolongado. Es decir, el reporte no demostraba que Silvia era peligrosa.
demostraba que había sido víctima, y eso solo fortaleció el apoyo público hacia ella. Organizaciones feministas se movilizaron, exigieron una investigación independiente, exigieron que se revisaran todos los casos de abuso dentro de la Guardia Nacional, exigieron que los mandos que encubrieron las muertes fueran también investigados. La presión mediática fue tanta que el secretario de Seguridad tuvo que hacer una declaración pública. Reconocemos que pudo haber habido fallas en el proceso. Estamos implementando protocolos para prevenir situaciones similares. Todas las denuncias serán tomadas en serio. Pero fue una declaración vacía, porque los protocolos ya existían. El problema no era la falta de reglas, era la falta de voluntad para aplicarlas. Y mientras las autoridades intentaban controlar la narrativa, algo más estaba pasando. Silvia Ortega seguía desaparecida, y cada día que pasaba sin que la encontraran, la pregunta crecía: ¿realmente están buscándola? Porque hay dos versiones no oficiales dentro de la investigación. Una dice que Silvia huyó con ayuda, que tenía contactos que le facilitaron documentos falsos, dinero, transporte, que está escondida en algún lugar del país, o incluso fuera de México. La otra versión es más oscura. Dice que Silvia nunca salió de Santa Lucía del Río, que fue eliminada por elementos de la Guardia Nacional que querían silenciarla antes de que hablara, que su cuerpo está enterrado en algún lugar donde nunca será encontrado, y que la orden de aprehensión es solo teatro. Un investigador, que habló bajo estricta confidencialidad, compartió algo perturbador. Hay dos equipos buscando a Silvia. Uno es el equipo oficial, que reporta avances y sigue pistas. El otro es un equipo extraoficial, que no reporta a nadie. Y yo creo que si el segundo equipo la encuentra primero, Silvia no va a llegar viva de un tribunal. Le preguntamos por qué creía eso. Respondió: porque Silvia sabe demasiado. Sabe nombres de mandos que encubrieron el abuso. Sabe cómo operaba el sistema. Sabe quiénes más estaban involucrados. Si ella habla, no solo caen los elementos rasos, caen comandantes, generales, gente con poder, y esa gente no va a permitir que eso pase. En agosto de 2024, la Guardia Nacional anunció que había reestructurado el destacamento de Santa Lucía del Río. Todos los elementos fueron transferidos, nuevos elementos llegaron, se implementaron nuevos protocolos de convivencia con las familias, pero los habitantes de Santa Lucía no están convencidos, porque los uniformes cambiaron, pero el sistema sigue siendo el mismo, y mientras las autoridades intentan cerrar el caso lo más rápido posible, mientras intentan que Silvia sea olvidada, hay una verdad que no pueden borrar. 15 hombres están muertos, y ninguno de ellos murió porque Silvia fuera una asesina. Murieron porque ellos, y la institución que los protegió, crearon un monstruo, y ese monstruo eventualmente se defendió. ¿Es Silvia Ortega una criminal? Legalmente sí, mató a 15 personas. Eso es indiscutible. ¿Es Silvia Ortega una víctima? Emocionalmente también. Vivió años de abuso que la institución ignoró. Entonces, ¿qué es realmente? ¿Víctima o victimaria? ¿Heroína o asesina? La respuesta depende de a quién le preguntes. Y esa ambigüedad es lo que hace este caso tan incómodo para las autoridades. Porque no hay forma de cerrarlo sin que alguien salga mal parado. Si condenan a Silvia sin reconocer el abuso, quedan como insensibles. Si reconocen el abuso sin condenar los asesinatos, quedan como débiles. Entonces prefieren el silencio. Prefieren que el caso se enfríe, que la gente se olvide. Pero hay una pregunta final que nadie ha respondido, y es la más importante de todas. ¿Dónde está Silvia Ortega en este momento? ¿Y qué pasará si algún día decide contar su versión completa de la historia? Han pasado 6 meses desde que Silvia Ortega desapareció. 6 meses de búsqueda, especulación y teorías. Las autoridades dicen que sigue prófuga. Internet dice que es una leyenda. Pero hay una tercera versión. Una versión que solo unas pocas personas conocen. Y después de meses de investigación, alguien finalmente aceptó hablar. Lo que está a punto de escuchar no es la versión oficial, es la verdad, o lo más cerca que podemos estar de ella. Noviembre de 2024. En un lugar que acordamos no revelar, nos reunimos con una mujer que dice conocer a Silvia Ortega. No es familia, no es amiga declarada públicamente,
pero vivió lo mismo que Silvia, y estuvo ahí en los momentos finales. Le preguntamos, ¿Silvia realmente mató a esos 15 hombres? La mujer, que llamaremos Elena para proteger su identidad, respira profundo y responde, sí, pero no de la forma que todos creen. Elena nos cuenta que Silvia no planeó todo desde el principio. No era una asesina calculadora esperando el momento perfecto. Era una mujer rota que llegó a un punto donde ya no había salida. Y cuando tomó la primera vida, no fue por venganza, fue por defensa. La noche del 8 de diciembre de 2023, cuando 4 elementos llegaron a su casa, Silvia no planeaba matarlos, planeaba solo dormirlos, hacerlos inconscientes para que se fueran y la dejaran en paz. Pero cuando los vio ahí, inconscientes, indefensos, algo se rompió dentro de ella. Elena explica, Silvia me llamó esa noche, eran casi las 11, estaba llorando, me dijo, lo hice, los dormí, pero ahora no sé qué hacer, si despiertan me van a matar, si llamo a la policía nadie me va a creer, no sé qué hacer. Le pregunté qué quería hacer y ella dijo algo que nunca voy a olvidar. Quiero que desaparezcan, que no vuelvan nunca. Elena fue a la casa de Silvia. No estaba sola. Había otras 2 mujeres más, esposas de elementos que también habían vivido el mismo infierno. Las 3 habían decidido, esa noche, que ya no iban a seguir siendo víctimas. Elena continúa. Cuando llegué, los 4 hombres estaban inconscientes en la sala. Silvia estaba paralizada. No sabía qué hacer. Una de las otras mujeres, que tenía el coche de su esposo, dijo, tenemos que sacarlos de aquí. Tenemos que hacer que parezca que nunca estuvieron aquí. Y eso fue lo que hicieron. Entre las 4 mujeres, arrastraron los cuerpos inconscientes al vehículo. Los llevaron a diferentes lugares, lugares alejados, lugares donde nadie haría preguntas. Y ahí fue donde Silvia tomó la decisión final. Elena baja la voz. Silvia sabía que si esos hombres despertaban y volvían, todo iba a ser peor. Iban a vengarse, iban a matarla, o algo peor. Entonces usó lo que tenía a mano, las plantas del patio, los medicamentos, todo lo que había aprendido de meses de buscar en internet formas de protegerse. No fue profesional, fue desesperado, pero funcionó. Los 4 hombres murieron esa noche, no en la casa de Silvia, sino en los lugares donde fueron llevados, y sus muertes fueron escenificadas para parecer accidentes, una caída, una sobredosis, un paro cardíaco. Pero eso fue solo el principio, porque cuando Silvia regresó a su casa esa noche, se dio cuenta de algo. Si podía eliminar a 4, podía eliminar a los otros, a todos los que la habían abusado, a todos los que habían convertido su vida en un infierno. Y durante los siguientes 7 meses, eso fue exactamente lo que hizo. Elena explica el método. Silvia invitaba a los elementos a su casa cuando Ramiro no estaba. Les servía café o comida con sedantes. Cuando perdían la conciencia, llamaba a las otras mujeres. Ellas ayudaban a transportar los cuerpos. Silvia administraba las sustancias letales. Y todas creaban la escena del crimen falso. A veces era un accidente de tránsito, a veces una intoxicación, a veces una muerte natural. Dependía de las circunstancias. Le preguntamos a Elena, ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta? Elena sonríe con amargura, porque nadie quería darse cuenta. Los elementos sabían que algo raro estaba pasando, pero admitirlo significaba admitir que ellos también eran parte del problema. Los mandos no querían un escándalo. Las familias de los muertos no querían aceptar que sus hijos, hermanos, esposos, eran abusadores. Entonces todos prefirieron creer la versión fácil. Accidentes, mala suerte, destino. Pero hubo errores. Siempre los hay. Las dosis no siempre eran perfectas, los escenarios no siempre eran creíbles. Y eventualmente, alguien comenzó a conectar los puntos. Cuando Silvia se dio cuenta de que la investigación se estaba acercando, tomó una decisión: desaparecer. Elena nos cuenta lo que pasó la noche del 15 de junio de 1924, la última noche que alguien vio a Silvia Ortega.
Esa noche, Silvia reunió a las 3 mujeres que la habían ayudado. Les dijo que la investigación estaba cerca, que pronto llegarían por ella, y que cuando eso pasara, todas quedarían expuestas. Las otras mujeres tenían miedo, tenían hijos, tenían familias. No podían arriesgarse a ser descubiertas. Entonces Silvia les propuso algo. Voy a desaparecer. Voy a hacer que parezca que huí. Ustedes van a decir que no saben nada, que yo nunca les conté nada, que solo éramos amigas casuales. Y cuando me busquen, no me van a encontrar, porque no voy a estar. Le preguntamos a Elena qué significa eso exactamente. ¿Silvia está viva? ¿Está escondida? Elena guarda silencio por un momento largo. Luego dice, Silvia Ortega está muerta. Murió la noche del 16 de junio de 2024, pero no a manos de la Guardia Nacional. Murió por decisión propia. El impacto de esas palabras es devastador. Elena continúa. Silvia sabía que si la capturaban, la iban a destruir, la iban a exhibir, la iban a usar como ejemplo, y sus hijos iban a crecer con el estigma de ser los hijos de una asesina serial. Entonces decidió que era mejor desaparecer completamente, que la historia quedara abierta, que la gente creyera que escapó, que está escondida, que algún día podría volver. Pero la verdad es que Silvia se quitó la vida esa noche, y nosotras, las que la conocíamos, las que la ayudamos, hicimos desaparecer su cuerpo, lo llevamos a un lugar donde nunca será encontrado, y creamos la ilusión de la fuga. Le preguntamos por qué están revelando esto ahora. Elena responde, porque Silvia merece que se sepa la verdad. No la verdad que el gobierno quiere contar, no la verdad que los medios inventan, la verdad real. Silvia Ortega no era un monstruo, era una mujer que fue empujada más allá de lo que cualquier ser humano debería soportar. Y cuando finalmente reaccionó, lo hizo de la única forma que sabía. Pero el peso de lo que hizo la destruyó. No fue la justicia la que la mató, fue la culpa. Elena nos muestra una carta escrita a mano, con la letra de Silvia, fechada el 15 de junio de 2024. La carta dice, a quien encuentre esto algún día, no soy una heroína, no quiero que me recuerden como una. Soy una mujer que tomó decisiones terribles porque no tenía otras opciones. Maté a 15 hombres y cada uno de esos hombres me quitó un pedazo de mi alma antes de que yo les quitara la vida. No justifico lo que hice, pero tampoco me arrepiento, porque si no lo hubiera hecho, ellos habrían seguido haciéndolo. A mí, a otras, a nuestras hijas. El sistema no nos iba a proteger, entonces tuve que protegerme sola. Mis hijos van a crecer pensando que su madre huyó. Es mejor eso que sepan que su madre es una asesina, o que su madre está muerta por su propia mano. A las mujeres que me ayudaron, gracias. No por ayudarme a matar, sino por ayudarme a sobrevivir cuando nadie más lo hizo. Y a los hombres que leen esto, especialmente a los que tienen poder, a los que tienen uniforme, a los que piensan que su posición les da derecho sobre otros. Esto es lo que pasa cuando empujan a alguien demasiado lejos. Esto es lo que pasa cuando el silencio se vuelve insoportable. Esto es lo que pasa cuando no hay justicia. Alguien, eventualmente, toma la justicia en sus propias manos, y las consecuencias son irreversibles. Silvia Ortega Ramírez. Elena guarda la carta. Le preguntamos, ¿por qué no entregar esta carta a las autoridades? Porque no cambiaría nada. Silvia seguiría muerta. Los 15 hombres seguirían muertos. Y el sistema seguiría exactamente igual. Preguntar si Silvia era heroína o villana es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué tipo de sociedad crea Silvias? ¿Qué tipo de instituciones permiten que el abuso se normalice hasta que alguien explota? Nos despedimos de Elena. Ella desaparece en la noche, como Silvia desapareció hace 6 meses, y nos quedamos con la verdad incompleta, porque aunque ahora sabemos qué pasó, aunque sabemos que Silvia está muerta, aunque sabemos cómo y por qué, hay algo que nunca sabremos con certeza. ¿Cuántas otras Silvias existen en este momento en México? ¿Cuántas mujeres están viviendo el mismo infierno, documentando los mismos abusos, llegando al mismo punto de quiebre?
¿Y cuántas de ellas van a tomar las mismas decisiones que Silvia tomó? Hoy, Santa Lucía del Río sigue siendo un pueblo tranquilo. El destacamento de la Guardia Nacional opera con normalidad. Las calles están en paz. Pero las 3 mujeres que ayudaron a Silvia siguen viviendo ahí. Siguen casadas con elementos. Siguen atendiendo sus casas. Siguen sonriendo cuando deben sonreír. Y siguen guardando el secreto más grande de sus vidas. Ramiro Ortega, el esposo de Silvia, fue transferido a otra zona. Sigue en servicio activo. En entrevistas posteriores, ha dicho que no sabía nada. Que Silvia nunca le dijo que estaba sufriendo. Que él era un buen esposo. Sus hijos, Ramiro Jr. y Andrea, viven ahora con familiares en otro estado. Les dijeron que su madre tuvo que irse por su seguridad. Que algún día tal vez vuelva. Pero nunca volverá. La Guardia Nacional oficialmente sigue buscando a Silvia Ortega. La orden de aprehensión permanece activa. La recompensa sigue vigente. Pero ya nadie la busca realmente. Porque encontrarla significaría tener que explicar por qué tardaron tanto. ¿Por qué ignoraron las señales? ¿Por qué protegieron a los abusadores en lugar de a las víctimas? Y esas son preguntas que ninguna institución quiere responder. En las redes sociales, Silvia Ortega se ha convertido en un símbolo. Hay quienes la defienden como una guerrera que hizo lo que el sistema no hizo. Hay quienes la condenan como una asesina que no merece compasión. Y hay quienes simplemente se preguntan, ¿qué habría hecho yo en su lugar? Esa es la pregunta que este caso nos deja. No es una pregunta fácil, no tiene una respuesta correcta, porque cuando el sistema falla, cuando la justicia no llega, cuando el abuso se normaliza, ¿hasta dónde es válido defenderse? ¿Dónde está la línea entre supervivencia y venganza? ¿Y quién tiene el derecho de juzgar a alguien que nunca debió estar en esa posición en primer lugar? Silvia Ortega Ramírez, 1986-2024. Esposa, madre, víctima, victimaria, símbolo. Descansa en un lugar que solo 3 personas vivas conocen y que nunca será revelado. Esta es la historia de la mujer del Guardia Nacional. Una historia que México no va a olvidar. Una historia que seguirá generando debate durante años. Una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto abuso puede soportar una persona antes de romperse? ¿Y qué pasa cuando finalmente se rompe? No tenemos las respuestas. Y tal vez esa sea la parte más aterradora de todo. Porque mientras no las tengamos, mientras sigamos ignorando las señales, mientras sigamos protegiendo instituciones, en lugar de personas, habrá más Silvias, más mujeres empujadas al límite, más tragedias que pudieron prevenirse, más sangre que pudo evitarse. El caso de Silvia Ortega no es solo la historia de 15 hombres muertos y una mujer desaparecida. Es la historia de un sistema que falla, de instituciones que encubren, de silencios que matan y de una verdad incómoda que todos preferimos ignorar. A veces, los monstruos no nacen, son creados, y cuando miras de cerca, descubres que los verdaderos monstruos son los que crearon al monstruo.